siempre tempranito para ti. En estos momentos tenemos a nuestro invitado en cabina, que es Alfonso Ureña, y vamos a estar hablando de la ley de residuos sólidos. Buenos días, ¿cómo estás? Saludos, buenos días a todo el público de Marcando el Rumbo. Aquí bien contento de estar aquí acompañándolo nuevamente. Qué bueno, qué bueno. Nos gustaría saber qué y en qué consiste la ley de residuos sólidos. Muy bien, la ley de residuos sólidos, primero para hacer un poco de preámbulo. Es una ley que se salió a la luz en octubre del año 2020, fruto de un parto, por decirlo así, porque había durado muchos años para ponerse de acuerdo los diferentes sectores. Si ustedes recuerdan, en un momento dado, pues en una famosa revista que se hizo muy viral en todo a nivel mundial, porque resaltaba cuáles eran los ambientes de playas de todas las principales países del mundo, y salió una foto ahí de República Dominicana que señalaba los residuos sólidos en una playa de acá. Uh-huh. Y realmente fue una revista muy famosa y tuvo un impacto negativo para el tema del turismo, porque si hablamos de que nosotros somos un país que lo que vendemos son playas, bueno, pues resaltando ese tema de esa foto, pues nos traía mucho problema. Y también hubo también se generó una lluvia, una vaguada bastante importante, que en un momento determinado arrastró todo. Eso fue uno de los altos impactos que llamó mucho la atención y motivó a que la opinión pública reforzara a los legisladores para que se aprobara de una vez por todas una ley de residuos sólidos. Se erogó esa ley, pero con un sutil detalle, y fue que en el caso de los plásticos de un solo uso y los FON, en lugar de indicar la eliminación, porque se tenía pautado la eliminación, a última hora se colocó lo que fue una palabra sutil, que fue reducción. Entonces, en ese tema de reducción, una reducción muy ambigua, en donde señalaba que le daba un periodo de 60 meses a las empresas que se dedicaban a la manufactura de este tipo de rublo para ajustar toda su estructura, cambiar a otro tipo de materiales y de una vez por todas empezar a colocar planes para reducirlo. Al día de hoy, casi 5 años después de esta ley, pues vencido prácticamente los plazos, se viene y se somete una modificación de la misma, pero con unas sutilezas adicionales que llaman mucho la atención, precisamente por los elementos que en ella concitan. Entre ellas, aparte de que lo que habíamos hablado de reducción, que entendiendo que ahora, 5 años después, todas las estructuras industriales deberían haber hecho un plan para ese desmonte, al día de hoy lo que se hace en esta propuesta aprobada por el Senado es precisamente otorgar un nuevo plazo de 60 días más, o sea, 5 años. Lo que estamos haciendo es aplazando lo que debimos haber hecho. Lo que aplazamos ya. 5 años más. Además de eso, pues ustedes saben que habían o existen 240 vertederos a cielo abierto, los basureros, tipo Duquesa para los que nos escuchan. Okay. A nivel nacional, a cielo abierto, sin ningún tipo de control. Hoy día eso cambia por lo que son los rellenos sanitarios, que es una forma de disposición de los desechos orgánicos de una forma más controlada. Se le coloca una tela debajo separando lo que es la capa superficial de la basura, y se colocan unos tubos que sacan los gases que se van generando por el mismo. O sea, una forma tecnológica de tratar y resguardar lo que son los residuos. Estos rellenos sanitarios, pues lo que concita en la nueva ley es que va a estar en manos de muy pocos, tomando en cuenta de que al menos se va a colocar uno a nivel provincial o inclusive en algunas ocasiones por macroregiones. Estos rellenos sanitarios van a ser regentados por particulares. Entonces, ¿dónde es que viene el problema en este tema que nosotros vemos de esta aprobación de esta ley? Que eso limita lo que son las prácticas competitivas, porque si en un momento dado hay otras formas de procesamiento y de reclasificación de los residuos que pueden entrar al mercado, esta ley lo que permite es que se le entrega a manos de muy pocos esa gestión. Pero también uno de los otros elementos que se señalan es básicamente
lo que habla sobre el incremento de la tarifa. Al día de hoy, una empresa va desde 260 pesos, una MIPYME, hasta 260,000 pesos que paga. Eso es un fee que se le coloca para de forma de... Primero, eso es un fee que se le colocó de manera lineal a todas las empresas, independientemente de que si usted contamina o no contamina. O sea, que es un impuesto injusto. Porque si usted es una empresa que se dedica al servicio y vende X número tiene una venta de 10 millones de pesos, a usted se le está imputando los mismos impuestos que a una empresa que fabrica precisamente desechos orgánicos, plásticos o foam, por ejemplo, dentro de su sistema de producción, utiliza ese elemento y vende los mismos 10 millones, usted está pagando lo mismo, cuando realmente uno está contaminando y la otra no necesariamente. Entonces es un impuesto hasta cierta forma de manera injusta. Pero sin embargo, la nueva propuesta habla un incremento desde un 140% hasta un 3.745%. Así mismo como usted lo oye, 3.745%. Quiere decir que de aprobarse la propuesta que está circulando ahora discutiéndose en la Cámara de Diputados, pasaría a una empresa que pagaba 260,000 pesos anuales, podría estar pagando al día de hoy 10 millones de pesos. Lo cual, ustedes saben que las empresas generalmente lo que hacen es que esos costos lo trasladan al consumidor, a nosotros que estamos conversando. Correctamente. Entonces, eso también es un elemento que llama bastante la atención, precisamente para los canales productivos, porque no hay un criterio para lo que es la designación de este valor, lo cual debería hacerse una reestructuración. Además de aprobarse como está, el fideicomiso de agua sostenible de manejar algunos 3,000, 4,000 millones de pesos anuales, pasaría a manejar 14,000, 15,000 millones de pesos, lo cual supone hasta cierto punto la idea de para qué tanto dinero, porque en un momento dado el presidente había anunciado este cierre de los 200, volvemos al tema de los 240 vertederos cielo abierto, y una vez se cierre, que es lo que más requiere dinero, bueno, pues lo que es la recogida de basura para apoyar los ayuntamientos, todavía se va a seguir pagando este tema. Pero también otro de los temas muy importantes que habla esta ley es que elimina lo que son los pequeños recolectores o recicladores, elimina lo que son las fundaciones, las comunidades que se dedican al día de hoy a lo que es la colecta de plástico, que lo tienen como un uso de vida de hace muchos años. De hecho, fueron los primeros valientes que estuvieron ahí haciendo lo que ahora se va a empezar a hacer. Entonces, ustedes saben que esa revalorización que se hace cuando se recolecta plástico, lo que se hace es que se reclasifica y esto se vende como su producto. Eso lo va a hacer ahora a través de un coprocesamiento, o sea, a través de una clasificadora. Pero lo que significa eso de la prórroga que han solicitado, ¿está aprobada ya o está en proceso de aprobación? Sí, se aprobó. Primero señalar la forma muy sui generis con que se aprobó en la Cámara de Senado, porque se llamó el proyecto a emergencia. Se aprobó en dos lecturas inmediatamente en la Cámara de Senadores sin ningún tipo de vista, simplemente un diputado que hizo muy famoso por comerse unos cangrejos en veda. Bueno, él sometió esa ley y un 7 de enero, cuando todos estábamos celebrando prácticamente los Días de Reyes, pues se aprobó, nos dieron esa sorpresa, ese palo acechado. Tanto él como Ginette Murrigal. Sí, pero él fue el que llevó la voz cantante en ese sentido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega a la Cámara de Diputados, que nos impactó a todos los sectores, nos damos cuenta de que cada uno de los sectores empezó a levantar la voz y cuando hicimos la vista general, vimos que no se consultó al Ministerio de Medio Ambiente, no se consultó a las alcaldías, no se consultó a DEO Sostenible, no se consultó a los productores, que son la parte industrializada. O sea, no se consultó a ningún sector para hacer esta propuesta, lo cual supone que trae de por sí algunos elementos que llaman mucho la atención precisamente por esas cosas que benefician a muy pocos. Bueno, tú lo dijiste, vamos de cerrar 220 vertederos a cielo abierto,
que ahora tenemos una prórroga de 5 años para que sigan funcionando. Sí, no, y había una propuesta, o sea, se supone que eso se iba el presidente Abinader prometió que se iba a cerrar en 3 años. De hecho, volvió a decir que para finales del 2025 iban a estar todos cerrados. Y yo te voy a decir, eso no va a ser posible. Eso no va a ser posible. Como todas las promesas del señor presidente. Sí, y entonces los elementos, por ejemplo, habla inclusive hasta de colocar un 30% de resinas que sea reciclado en un plazo de 5 años. Cuando tú ves habla primero un 10% de reinsertar lo que son las resinas, para los que nos escuchan, es aquellos sectores que producen, por ejemplo, botellas plásticas, producen diferentes elementos a base de plástico. Lo que hacen es, se manda a recolectar esas botellas plásticas, se reciclan y luego por un proceso se lleva al proceso inicial. Entonces, para eso hay un proceso industrializado que eso conlleva un costo. ¿Qué pasa? Esta ley manda un 10% en un primer año y un 30% en un plazo de 5. Si hacemos las comparaciones de Europa, que sabemos la parte industrializada de Europa, al día de hoy están trabajando un 5, un 6, un 7. Entonces, hay elementos que se colocan que no tienen un criterio, pero también de manera lineal manda a hacer esa inserta de esa cantidad de resina hasta para productos de alimentos y bebidas y también del sector médico. Ustedes saben lo que implica en términos de higiene y calidad y parámetros industriales colocar resina para esos sectores, lo que incluiría un incremento cuantioso de sus costos operativos, que tampoco se tomó en cuenta a la hora de asignar este elemento de manera lineal. Volvemos a lo mismo, se hacen asignaciones de manera lineal. Y lo que aquí hablamos es que deberíamos tener un estudio para hacer un impuesto de que el que contamine más pague más, de una forma objetiva y real. Pero también nos llama mucho la atención porque por parte de las autoridades también hay una cierta irresponsabilidad en lo que es la implementación de esta ley, porque la misma ley llamaba a implementar campañas de la reducción y la disminución en los usos de estos desechos, o sea, del foam y también de los plásticos de un solo uso. Pero realmente lo único que vimos del Ministerio de Medio Ambiente fue una resolución que emitió hace 2 años que prohibía los plásticos de un solo uso en el Parque de Cotubanamá, Isla Catalina, que es la isla también, ahí funciona, ahí está también la isla Saona. Pero yo estuve hace un poco más de 1 año y medio ya visitando, y realmente la resolución que lo prohibía, no había nada que señalara que yo podía llevar algún tipo de elemento plástico, no había canales instalados para ser reciclados, pero lo más peor aún, yo fui a un colmado y pedí un refresco, le dije, deme un refresco en vaso de hielo, con hielo, y me dieron un vaso foam. Entonces, son situaciones, y esa resolución se denunció con bombo y platillo. De hecho, llevaron a una productora muy importante y a un productor también muy importante, que son actrices, para hacer bombo y platillo, pero al final, en la ejecución, lamentablemente, porque es muy penoso, porque lo penoso es que cuando se toman ese tipo de iniciativas, uno, la verdad, lo primero que hace es que lo apoya y uno aspira a que eso sea una realidad, pero en la falta de seguimiento y de ejecución de las políticas públicas es que este gobierno ha quedado a deber. Alfonso, ¿podremos añadir algún cambio significativo dentro de la ley, que estamos hablando de la ley 225-20, desde ese año para acá? ¿Algo positivo? Bueno, se han cerrado como 40 vertederos de cielo abierto, señalando cosas positivas, cuando debieron haber sido 240. Realmente hay un sector que ha estado funcionando de manera informal, que son estos recicladores, estas fundaciones y comunidades, que entendemos que son MIPYMES, que entendemos que más que sacarlo del escenario, tenemos que fomentar a que continúen. De hecho, en el OSAMA hay una organización que apoya a mujeres que se dedican a la recolección de botellas plásticas para la venta. También, no sé si lo podemos decir, Parley también tiene una iniciativa, tiene unos contenedores para apoyar también la recolección de este tipo de desechos. Porque al final, estos desechos tienen una segunda vida, y lo importante es, hablamos de los residuos sólidos, los plásticos, porque los foam ya eso es otro escenario. Sí. Los foam ya es otro escenario que también deberíamos tratar de ver cómo de una vez por todas pues le damos una salida definitiva al uso del foam, puesto que
su uso o su reuso prácticamente es cero y nulo. Y ya para concluir, un llamado para esa audiencia que nos está escuchando y está preocupada ante todo lo relacionado a esta resolución. Mire, lo principal que nosotros abocamos desde el Partido de la Liberación Dominicana, y de hecho nosotros fijamos una postura pública, fue hacer un llamado al Congreso para que habilitara una mesa tripartita, donde estuvieran el Congreso, estuviera el sector industrial, pero también tuvieran las academias, los ambientalistas y la sociedad civil que entiende que tiene un interés en estos temas, para llevar lo que sería un consenso sobre a dónde deberíamos, la ley que deberíamos tener en cuanto al tema de residuos sólidos y coprocesamiento. Es una ley muy importante. De hecho, la que se aprobó en el año 2020 traía muchas innovaciones sobre muchas leyes de la región. Hay elementos como la economía circular, hay elementos como la reutilización, las 5R, es decir, es una ley muy moderna. Lo que sí tenemos que crear la conciencia para la implementación de la misma, para que de una vez por todas eliminemos lo que sería el foam, pero también el plástico de un solo uso, porque al final eso va a uno de los principales productos que nosotros vendemos como nación, a nuestros ríos y playas, y afecta directamente al turismo. Gracias, Alfonso. Alfonso, nosotros hasta aquí llegamos con Marcando el Rumbo, pero nos reencontramos mañana a las 5 de la mañana. Comenzando el día, informando, analizando al mundo, aquí llegó